¿Qué hace que una persona sea peligrosa? ¿Es la fuerza física, la falta de empatía o una inteligencia tan afilada que puede derribar imperios? Solemos estudiar la historia a través de conquistadores y tiranos, pero en las sombras y a veces en el trono mismo, han existido mujeres cuya sola mención hacía temblar a naciones enteras. Desde la mujer que comandó la flota pirata más grande que el mundo haya visto, hasta la aristócrata que buscaba la juventud eterna en la sangre de sus siervas. Hoy no hablamos de heroínas, hablamos de ambición desmedida, de venganzas que duraron décadas y de una crueldad que desafía la lógica. Prepárate, porque vamos a repasar las vidas de las 10 mujeres más peligrosas de toda la historia. Para entender a estas mujeres, debemos entender sus contextos. Muchas de ellas fueron empujadas por la supervivencia. Otras, por un deseo de poder que no conocía límites de género. En un mundo diseñado por y para hombres, estas 10 figuras no solo rompieron las reglas, sino que las quemaron. Dividiremos este viaje en 3 categorías: las estrategas del caos, las sombras del trono y las depredadoras puras. Cada una de ellas dejó una huella que, siglos después, todavía no hemos podido borrar. Número 1. Qing Shi, la reina pirata. Qing Shi no nació en la nobleza. Era una trabajadora sexual de un burdel flotante en Cantón. Su vida cambió cuando el pirata Zheng Yi la capturó y la tomó por esposa. Pero ella no fue un rehén, fue una socia. Exigió el 50% del mando. Cuando su esposo murió en un tifón, ella no cedió el poder. Consiguió el apoyo de los capitanes más leales y formó la Confederación de la Bandera Roja. En su apogeo, comandaba 1.800 barcos y 80.000 piratas. Para que te hagas una idea, la Marina de los Estados Unidos hoy tiene menos de 300 barcos activos. Su código de leyes era implacable. Si un pirata daba órdenes sin permiso, era decapitado. Si robaba del tesoro común, era decapitado. Si violaba a una prisionera, era ejecutado. Qing Shi derrotó a la armada de la dinastía Qing 3 veces, obligando al emperador a ofrecerle un indulto porque simplemente no podía con ella. Se retiró con todo su botín y abrió una casa de apuestas. Ganó la guerra y la paz. Número 2. Wu Zetian, la única emperatriz. En la China del siglo VII, las mujeres eran decoraciones en la corte. Wu comenzó como una concubina menor, pero su intelecto era superior al de cualquier ministro. Cuando el emperador Taizong murió, ella sedujo a su hijo, el nuevo emperador Gaozong, para volver al palacio. Para desplazar a la emperatriz oficial, Wu cometió un acto que aún hiela la sangre de los historiadores. Se dice que estranguló a su propia hija recién nacida y culpó a la emperatriz. Gaozong le creyó, desterró a su esposa y Wu tomó el trono. Wu Zetian creó una policía secreta que fomentaba la delación. Cualquiera que susurrara contra ella era torturado o ejecutado. Incluso eliminó a sus propios hijos varones cuando intentaron reclamar su derecho al trono. Fue la única mujer en 3.000 años de historia china en llevar el título de emperador. Número 3. Isabel Báthory, la condesa sangrienta. Perteneciente a una de las familias más poderosas de Hungría, Isabel vivía en el castillo de Chashtiche.
Mientras su esposo estaba en la guerra, ella comenzó a dar rienda suelta a sus impulsos más oscuros. Se dice que Isabel creía que la sangre de las jóvenes vírgenes le otorgaba la juventud eterna. Sus sirvientes secuestraban a campesinas y, más tarde, a hijas de la baja nobleza con la promesa de educarlas. Una vez dentro del castillo, eran sometidas a torturas indescriptibles, quemaduras, pinchazos con agujas y frío extremo. Cuando fue arrestada en 1610, encontraron montones de cadáveres y jóvenes moribundas. Fue condenada a vivir emparedada en una habitación de su castillo hasta su muerte, aunque algunos dicen que fue por una conspiración para quitarle sus tierras. Los testimonios de los supervivientes pintan el retrato de una depredadora sádica sin igual. Número 4. Olga de Kiev, la santa de la venganza. Cuando la tribu de los drevlianos asesinó a su esposo, el príncipe Igor, de una forma brutal, atándolo a 2 árboles doblados que luego soltaron, pensaron que Olga sería fácil de manipular. Le enviaron 20 embajadores para pedirle que se casara con su príncipe. Las 4 venganzas. Enterró vivos a los 20 embajadores en una fosa. Invitó a los mejores hombres de los drevlianos a una casa de baños y los quemó dentro. Organizó un banquete funerario, emborrachó a 5,000 soldados enemigos y ordenó a su guardia degollarlos a todos. Y asedió la capital enemiga. Pidió un tributo curioso: 3 gorriones y 3 palomas por casa. Ató azufre encendido a las patas de las aves y las soltó. Los pájaros regresaron a sus nidos en los tejados de paja y la ciudad entera ardió en minutos. Número 5. Irma Grese, el rostro humano del mal. Irma Grese es el recordatorio de que la maldad puede ser joven y de apariencia inocente. A los 20 años, era supervisora en los campos de concentración de Auschwitz y Bergen-Belsen. Grese no solo seguía órdenes, disfrutaba con el sufrimiento. Caminaba por los campos con botas pesadas y una pistola, siempre acompañada de perros hambrientos que lanzaba contra los prisioneros. Seleccionaba a las mujeres para la cámara de gas basándose en su envidia por su belleza. Su falta de remordimientos fue tal que, en su juicio, se mostró desafiante y burlona. Fue ejecutada a los 22 años, siendo la mujer más joven bajo la ley británica en sufrir la pena de muerte en el siglo XX. Si te está gustando el video, dale like, compártelo y suscríbete al canal para enterarte de más datos históricos y misterios. Número 6. Griselda Blanco, la viuda negra. Mucho antes que Pablo Escobar, estaba Griselda. Ella fue quien abrió las rutas de la cocaína en Miami. Se estima que su fortuna superaba los $2,000 millones. Griselda era paranoica y despiadada. Introdujo la modalidad del sicariato en motocicleta para ejecutar a sus enemigos en pleno día. Su apodo, la Viuda Negra, viene de su costumbre de asesinar a sus maridos y amantes cuando dejaban de serle útiles. Se dice que disfrutaba viendo ejecuciones mientras comía. Fue una de las mentes más sanguinarias de la era del narcotráfico, responsable de al menos 200 muertes directas. Número 7. Leonarda Cianciulli, la jabonera de Correggio. Leonarda era una madre sobreprotectora en la Italia de la Segunda Guerra Mundial. Convencida por una pitonisa de que sus hijos morirían en el frente a menos que ella hiciera sacrificios humanos, ideó un plan macabro.
Atrajo a 3 vecinas de mediana edad con promesas de empleo o maridos. Las mató con un hacha, desmembró sus cuerpos y usó los restos para hacer algo impensable. Mezcló la grasa con soda cáustica para fabricar jabones y usó la sangre seca y pulverizada para hacer pasteles de té que servía a las visitas y a sus propios hijos. Su frialdad al confesar el proceso de cocción dejó helada a la policía italiana. Número 8. Catalina de Medici, la reina de la manipulación. Catalina llegó a la corte francesa como una extranjera despreciada, pero aprendió que el conocimiento es poder. Se rodeó de astrólogos como Nostradamus y expertos en química. En 1572, para frenar la influencia de los protestantes, Catalina convenció a su hijo, el rey Carlos IX, de que era necesario un ataque preventivo. El resultado fue una carnicería que comenzó en París y se extendió por toda Francia, dejando miles de muertos en una sola noche. Catalina gobernó a través de sus 3 hijos, usando el espionaje y, según los rumores de la época, el veneno, para eliminar a cualquier aristócrata que amenazara el trono de los Valois. Para eliminar cualquier aristócrata que amenazara el trono de los Valois. Número 9. María Oktyabrskaya, la venganza blindada. Cuando los nazis mataron a su marido en 1941, María no lloró en silencio. Vendió todas sus posesiones y envió un telegrama personal a Stalin con un cheque de 50.000 rublos. Su petición: comprar un tanque T-34 y que le permitieran conducirlo. El ejército pensó que era una maniobra de propaganda, pero María resultó ser una fiera en el campo de batalla. Llamó a su tanque compañera de armas. En su primera batalla, destruyó nidos de ametralladoras y cañones antitanque. Cuando su tanque era dañado, ella salía bajo fuego enemigo para repararlo. Murió en combate en 1944 tras recibir el impacto de un fragmento de proyectil mientras arreglaba una oruga de su tanque. Es peligrosa no por su maldad, sino por una determinación militar inquebrantable. Número 10. Belle Gunness, la granja de los suspiros. Belle era una inmigrante noruega en Indiana que utilizaba las columnas de corazones solitarios de los periódicos para atraer a hombres ricos y solteros a su granja. Les pedía que trajeran todos sus ahorros para invertir en su futuro juntos. Ninguno de esos hombres volvía a ser visto. Belle los asesinaba usualmente envenenando su comida. Y luego descuartizándolos. En 1908, su granja se incendió. Cuando la policía excavó el terreno, encontró los restos de más de 40 personas, incluidos varios de sus propios hijos, para cobrar el seguro. Lo más inquietante, el cuerpo decapitado encontrado en las ruinas no coincidía con las medidas de Belle. Se cree que provocó el incendio para fingir su muerte y escapar con la fortuna robada. Al analizar a estas 10 mujeres, vemos un patrón. El peligro no reside en la fuerza bruta, sino en la determinación, ya sea por venganza, como Olga, por supervivencia, como Qin-Shi, o por pura sociopatía, como Irma Grese. Estas figuras demuestran que la oscuridad no tiene género. Lo más aterrador de sus historias no es solo lo que hicieron, sino cómo la sociedad, en muchos casos,
No supo verlas venir hasta que fue demasiado tarde. La historia es un espejo de la humanidad y a veces lo que vemos en él es perturbador. Estas mujeres no fueron peligrosas por el simple hecho de serlo, sino porque fueron capaces de cambiar el curso de la historia a través de la violencia o la astucia. ¿Cuál de ellas te parece la más aterradora? ¿Es la crueldad ideológica de Grace o la eficiencia criminal de Griselda Blanco? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te apasionan estos perfiles históricos, no olvides suscribirte. Nos vemos en las sombras de la próxima historia.